Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí comenzamos otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 276. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo en Brasil? Buena pregunta. Cerca de las elecciones. Muy buena pregunta. Y podemos comenzar con Brasil, Osvaldo. Te quiero comentar algún par de cositas. Acá la situación está bastante caldeada, está el clima muy caliente, porque hay mucha violencia política, está insoportable. Todos los días hay 2 o 3 actos de violencia política. No sé si te enteraste de los últimos, ¿no? Que la última que hemos tenido ahora fue en una ciudad cerca de Porto Alegre, bueno, menos de 200 kilómetros de Porto Alegre, en Río Grande do Sul, donde una concejal andaba con su vehículo, con las calcomanías de los candidatos de su partido político, del Partido de los Trabajadores, y un empresario agropecuario la chocó con una camioneta, vamos a decir, una camioneta grande, no vamos a decir el nombre, una camioneta grande, la chocó atrás para producir ese daño, ¿no? Bueno, con tanta mala suerte, afortunadamente con mala suerte, que la policía vio y lo persiguió, se dio a la fuga y terminó volcando la camioneta y murió. Pero vos fíjate hasta qué punto, ¿no? Y todos los días tenemos alguna cosa más o menos parecida. No nos olvidemos que el asesinato del guardia municipal Arruda, ¿no? En Foz de Iguazú, que habíamos comentado, ¿te acordás, Osvaldo? Sí. Ramiro, ¿se hacen actos públicos? ¿Cómo está? Bueno, los actos públicos se hacen, pero con mucha seguridad, para que no ocurra lo que había pasado en otro acto público. ¿Te acordás que te lo habíamos comentado, no? Que alguien le quiso tirar una bomba de Molotov. Otra manifestación, otra caravana que le dicen acá, una paseata, digamos, del candidato Freixo en Río de Janeiro, también fue interrumpida con gente armada. Hasta en las iglesias, vos sabés que en una iglesia uno de los feligreses, ¿no? De los creyentes le estaba recriminando al pastor. Bueno, paremos de hablar de política, usted se la pasa hablando mal del Partido de los Trabajadores, pare de hablar de política, vamos a hablar de fe. Ahí otro que estaba al lado, que era policía militar, se ve que no le gustó, sacó el arma y le tiró. Le disparó a la pierna, pero bueno, le disparó. En el medio del templo, diríamos. Exactamente. Y estábamos comentando con otras personas en otro programa de radio que acá ellos no ponen ni siquiera adhesivos del Partido de los Trabajadores o de algún otro partido de izquierda porque tienen miedo a ese tipo de cosas. O sea, a ese nivel ha llegado la violencia. Y una cosa que es interesante que quería por ahí destacar, Osvaldo, que esta violencia, al igual que los discursos de odio, tienen esa virtualidad, yo no lo quería decir de forma fina, pero esa performatividad, o sea, que hacen cosas. ¿Qué es lo que hacen? Que la gente tenga miedo, que no participe en política. Y la política es la única cosa que nos resuelve los conflictos dentro de una sociedad, porque si no es pacíficamente, digo, ¿no? Porque si no es pacíficamente, ¿qué hay? O es la sumisión y aguantársela de los menos poderosos con relación a los poderosos, o a una desintegración a través de la violencia, como lo que está ocurriendo en este momento, que vamos a hablar un poquito de Haití, ¿no, Osvaldo? Ramiro, siempre a veces las comparaciones no solo son odiosas, sino que a veces son medias violentas, ¿no? Pero nunca hay que olvidarse que Hitler llega al poder en Alemania, que lo dice expresamente, ¿no? Tomando la calle, cuando las SA, la primera fuerza de choque que creó el nacionalsocialismo, tomaba la calle y iba contra los actos del Partido Comunista o del Partido Socialdemócrata, y con muertes y con todo eso, ¿no? Que después cayó en desgracia y son reemplazados por las SS, pero la primera fuerza de choque fue esa. Y realmente, ¿qué hizo? Que la gente le tuviese miedo a la participación política y permitió el ascenso del nazismo al poder, porque no había quien lo detuviera. O sea, estas fuerzas, si bien no son organizadas como eran antes, pero el discurso un poco reemplaza la organización, ¿no? El discurso hace que alguno pierda la cabeza
y saque un arma y empiece a disparar o quiera disparar, como pasó acá en la Argentina también. Concuerdo absolutamente con lo que decís vos, pero me parece que últimamente esos mecanismos usados por Hitler se han reactualizado y los están utilizando muy pero muy bien en muchos países, y creo lamentablemente que una de las usinas de eso así está siendo Ucrania. Cuando digo Ucrania no me refiero a Ucrania ahora después de la invasión rusa en el 24 de febrero, ¿no? Me refiero ya en el Euromaidan, cuando la gente se manifestaba en contra de Yanukovych, primer ministro de Ucrania, absolutamente corrupto, una manifestación muy pero muy legítima, pero que en el fondo tenía este sesgo nazi, como vos decís, de grupos nazis que inclusive que reivindican como héroe nacional a Stefan Bandera, que fue un ucraniano que luchó a favor de Hitler y que lamentablemente hizo padecer a 800.000 judíos entre ucranianos y polacos en la Segunda Guerra Mundial, y hoy lo han convertido en héroe nacional. Entonces no me vengan a decir que no hay nazismo en Ucrania. Y nosotros vemos que muchos de esos métodos los encontramos en Brasil, como debemos hablarlo después, posiblemente, que en el grupo de los 300 de Sarah Winter, que ya lo habíamos visto, Osvaldo, ¿te acordás? Aquellos grupos que se movilizaban en la Plaza de los Tres Poderes en contra de la Corte Suprema, porque decían que no lo dejaban gobernar a Bolsonaro. Y yo veo las manifestaciones de la marcha de las antorchas que ellos hicieron en Brasilia, que rememorando la marcha de las antorchas que hizo Hitler, que es la misma antorcha que pusieron frente a la Casa Rosada, Osvaldo. O sea, sí. No me vengan a decir que no había, no hay una continuidad. Y nosotros vemos que la Suprema Corte de Justicia acá de Brasil ha ido firme a través de estos grupos, principalmente lo que le llaman la causa de la fake news, que la verdad va contra estos grupos neonazis, y ha llegado a los que financiaban este tipo de cosas, porque hay gente, comerciantes que financiaban y políticos que se servían de todo esto. Esto era funcional a un sector de la política brasilera, y espero que en Argentina lleguen a lo mismo, porque hay muchas cosas, símbolos nazis, mismo tipo de ideología, mismo tipo de gente, mismo tipo de gente de perfil social, los mismos símbolos, el que le tiró que tiró, que por suerte no salió la bala, el que atentó contra la vida de Cristina, Osvaldo, ¿qué tenía tatuado en el codo? El símbolo del sol negro, que es lo mismo símbolo nazi que usan la gente de Ucrania. Los mismos símbolos que vos encontrás en las banderas del batallón Azov o del Pravda Sector, que son para los paramilitares de Ucrania. Y como decía Sarah Winter acá, decía, hay que ucranizar Brasil, o sea, hay que radicalizar más, hay que conseguir que, como hicieron allá en el 2014, no dejaran gobernar, porque lo que hacían estos sectores, lo que comenzó siendo una manifestación en la Plaza Maidán, totalmente pacífica, contra un primer ministro absolutamente corrupto. No estamos a favor de Yanukovych, por favor. Pero, pero termina siendo después impedir el funcionamiento del gobierno hasta que derrocan a Yanukovych y lo colocan a Poroshenko, una persona peor todavía, ¿no? Pero bueno. Sí, absolutamente, Ramiro, mucho más impresentable. Dos cosas, ¿no? Primero, también hay que pensar que lo que está pasando en Hungría, ¿no? Con el gobierno que tiene, que también es filonazi o pronazi, parecería en muchos de sus comportamientos, y que en Brasil, aparentemente, o por suerte, la Corte Suprema está haciendo un dique de contención a estas políticas, que la verdad que acá no se ve en la Corte Suprema Argentina, claro. no tiene la misma visión, o sea, todavía no le llegó ningún caso, pero anticipó algunos fallos que realmente no harían esperar una buena mirada sobre esto, ¿no? Hasta ahora lo único que hay es en el intento de magnicidio que pasó contra Cristina, la jueza actuando, buscando ampliando lo más que se pueda los alcances de este grupo para llegar a lo más profundo, de dónde sale la financiación, quiénes lo integran, cuál es la base ideológica, a quiénes fomentan esa base ideológica, está intentando, pero no se ve, la verdad, no se ve respaldo público de la Corte Suprema en esta investigación, que es lo que por suerte vos siempre dijiste del Tribunal Superior de Brasil. Sí,
Exactamente, tenés toda la razón. Y las cosas están, las cosas están, Osvaldo. Esta que yo te dije, Sarah Winter, que decía que hay que ucranizar Brasil, es la misma que en realidad no es Sarah Winter, Sara Giromini, de apellido Giromini. ¿Por qué se pone Sarah Winter? Porque Sarah Winter era una espía alemana en Gran Bretaña, ¿no? Una espía que tenía mucha amistad con Churchill y con la corona. Entonces, por eso se cambia ese nombre. Y me hace acordar mucho a una que vos debés conocer, a una jovencita que también muy parecida a la Sarah Winter, que es la famosa Delphi Mesa Wagner, la comentarista de Crónica, que tampoco es Wagner, es Sara Mesa otro apellido, se pone Wagner porque justamente Wagner era el músico. Claro, el músico adorado por Hitler, claro. Realmente sí, hay un caldo de cultivo que yo te escucho a vos y veo que tenés esa visión, nos traes la noticia de que la Corte en Brasil lo está combatiendo, y que el tema es que no lo estoy viendo en la Corte argentina, ¿no? Sí. Una Corte minúscula en cuanto a integrantes, y parecería que con pocas ideas o con pocas ideas a favor de combatir este tipo de políticas, ¿no? Pensando siempre en otra cosa, no en sus intereses o los intereses de un grupo de lo que ellos representan. Por cuando quisieron entrar 2 jueces por la ventana, evidentemente, y después fueron elegidos jueces, evidentemente ellos están pagando ese intento de entrada inconstitucional. Y yo lo que te quería apuntar por ahí, que pasa también en Argentina y en Brasil, es que son grupos neonazis que tienen en común que están en contra del populismo. O sea, básicamente son en contra del Partido de los Trabajadores y en contra de Cristina Kirchner. Aunque por ahí vos fijate que son neonazis, pero a veces charlan, dialogan, conversan con grupos de extrema neoliberales. Por ejemplo, viste que con los libertarios en Argentina, con los libertarios también acá tenían una especie de feeling con los libertarios acá de Brasil. Y eso es interesantísimo, a pesar de que supuestamente los libertarios no tendrían que tener nada con los nazis, porque el nacionalsocialismo era digamos, una economía absolutamente intervencionista, con intervención del Estado, dirigista, que está en contra de todos los postulados de estos libertarios. Pero bueno, parece que dejan de lado sus diferencias para poder hacer más ruido, más barullo, porque son minorías muy intensas, Osvaldo. Han aprendido a trabajar muy bien con las redes sociales, cosa que nosotros no hemos aprendido. Están consiguiendo llegar a un sector de la sociedad, o por lo menos en Brasil consiguieron, me parece que está un poco ahora en decadencia, que la izquierda ha perdido. Que era la izquierda o el progresismo, ¿no? Conseguía llegar, y que últimamente consiguen llegar ¿quiénes? Algunos movimientos tipo el feminismo, tipo los movimientos de afrodescendientes, y por eso que los atacan tan firmemente, ¿no, Osvaldo? Tanto estos neonazis como los libertarios tienen como principal blanco de sus críticas estos movimientos, lo que llaman el nuevo comunismo, ¿no? Yo creo realmente, Ramiro, que tanto los libertarios como estos movimientos neonazis en realidad carecen de ideología, no tienen una ideología, diríamos, formada. Ellos actúan en función de su odio al populismo, y en eso entra cualquier cosa. No tienen en claro ni siquiera, o sea, realmente uno lo escucha por ahí como economista, es muy bueno, sinceramente, Ramiro, no soy economista, no lo soy ni lo quiero ser. Pero Milei, su formación es muy de cuarta, muy mala formación política, no sabe de política. Él sabe 4 o 5 ideas económicas que las repite incansablemente, y una es estar absolutamente en contra de Keynes, es anti-keynesiano, parecería su única, sí. Su idea. El peor insulto que ellos tienen es keynesiano, ¿viste? Peor que comunista. Claro. Vos le decís soviético-stalinista, bueno, es malo, pero si keynesiano, claro. Bueno, ya nos enroscamos bastante, me parece, con esto. Sí, se nos fue la mano. Solamente para decir que Delphi Mesa Wagner, esta que pasa de comentarista de un oscurísimo, yo no diría ni comunicador social, que es Cunio, ¿no? En Argentina pasa a los canales pasa al canal Crónica, ¿no? A ser comentarista con unos comentarios terriblemente sin sentido y sin mucha lógica. Bueno, ella
borró los tweets, pero están todos los tweets donde defiende el nazismo y donde ataca al populismo y donde ella defiende el nacionalsocialismo. O sea, no es poca cosa, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y mucho cuidado con el discurso de odio. En Astana, que no se llama más Astana, uno mal aprende una capital, se le cambian el nombre, ¿eh? Nursultán, capital de Uzbekistán. El Papa Francisco y algunas autoridades, como por ejemplo el gran Al-Azhar Ahmed Al-Tayeb, el rabino jefe de Israel, David Lau, y también una especie de canciller de la Iglesia Ortodoxa rusa, ya que no pudo ir el patriarca Kirill, que es Antonio también. O sea, fíjate, las principales cúpulas, ¿no? Las principales jefes de las principales religiones judeo-cristianas, pidiendo qué cosa, Osvaldo, pidiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto contra el discurso de odio. No es poca cosa. O sea, y claro, que después, un día después, Biden sale a decir lo mismo, ¿no? Porque, bueno, no puede quedarse atrás, no. Pero no es poca cosa. El discurso de odio y la violencia, y como ellos dicen en el documento, contra el radicalismo, el terrorismo y todas las otras formas de violencia. No es una cosa que nosotros estamos diciendo porque somos argentinos y porque le hayan atentado contra Cristina. No, es un problema mundial. Ya habíamos visto varios hechos en el programa anterior, ¿te acordás, Osvaldo, cuando pusimos contexto? Sí, contexto internacional. Y este es un tema gravísimo. Sí, no, realmente es un tema que atañe a todos. No solo atañe a todos, sino que también a veces el discurso en la Argentina es hasta discutido y negado por algunos sectores, ¿no? Sí. Justamente los que lo promueven. Osvaldo, vamos a escuchar una canción y después seguimos con noticias de Latinoamérica. Dale. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a Carlos Vive y el tema La Gota Fría. Vamos. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! ¿Qué cultura va a tener un indio en Yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¡Ay, upa! Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él. Para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Hey. Moralito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Oye. ¡Upa!
Estás escuchando Café Mercosur. Más allá del Río Grande mirando al sur, mi pueblo espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Bueno, después de escuchar a Carlos Vive, vamos a seguir hablando de Latinoamérica, ¿no, Osvaldo? Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, Venezuela va a ser el país garante en las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, ¿no? A ver si se reanudan esas negociaciones ahora que terminó el boicot que le había hecho el gobierno anterior de Duque, ¿no? Y bueno, y que se pacifique Colombia, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente ya es el segundo intento, ¿no? El anterior ya no había dado resultado porque las diferencias ideológicas eran muy grandes, pero esto habla muy bien porque realmente la pacificación de Colombia va a ser un ejemplo para todos los países, ¿no? Que un país que vivió siempre en la violencia, si puede a lograr que esos sectores que parecen tan lejanos se acerquen y que en el medio esté Venezuela como un garante de ese pacto, no sería una mala idea y rompería una tradición de los últimos años, ¿no? Yo calculo que sentaría las bases para una política de Estado que esperemos que se mantenga, porque no puede ser que sale un gobierno y cambia la política, ¿no? Porque esto venía siendo realizado por el gobierno Santos, ¿te acordás? Juan Manuel Santos. Sí, por Santos fue, pero la diferencia ideológica era muy grande entre Santos y el gobierno venezolano. Entonces, él lo hizo con Chávez, estando Chávez. Sí, pero después se avanza con eso, el acuerdo después entra Duque. Uribe. Me equivoqué, no era Santos, Uribe. Claro, que Santos era un hombre de Uribe, solo que después se le da vuelta, ¿no? Por suerte, afortunadamente. ¿Qué se nos pasa en Latinoamérica, Ramiro? Afortunadamente se dio vuelta para el lado del bien, digamos. A diferencia de Lenín Moreno, claro. Se dio vuelta para el lado del bien. Pero bueno, y que se convierta, porque si no, un proceso muy, pero muy penoso. Es mucho el sufrimiento de la gente en Colombia, son muchos los líderes y lideresas sociales que son asesinados, es mucha la gente desplazada de las tierras, es mucha la gente familias que vivieron siempre, pequeños agricultores que vivieron siempre y que hoy son desplazados por la fuerza a punta de metralladora, mujeres que tienen que ir a engrosar las huestes de trabajadores precarizados de las grandes ciudades porque las sacan de su territorio, las sacan de sus lugares, tierras que no valían nada, hoy se han apreciado mucho por un poco el negocio de narcotráfico, muchos otros negocios. Y entonces tenés esta mezcla de gente que sufre, de guerrilla, de muchos paramilitares, que algo que tienen que realmente intentar desarticular y que no va a ser fácil, que son la mayoría de los que vienen desarrollando estos que yo te digo, estos desplazamientos, principalmente en lo que se conoce como la región del Cauca en Colombia. Y bueno, ya son 60 años de guerrilla, ¿no? Terminar con la guerrilla es el primer paso y después terminar, como digo, con los paramilitares, ¿no, Osvaldo? O sea, que uno es la razón de existencia del otro, por lo cual terminar con la guerrilla sería un paso muy importante para terminar los paramilitares, porque en algunos momentos realmente, Ramiro, me da la impresión que tanto el uno como el otro ya acordaron un status quo para poder seguir haciendo su negocio, los paras como la guerrilla, ¿no? Lamentablemente es así. Otra noticia también que viene de la relación colombo-venezolano es que se reanudan los vuelos, ¿no? Otra noticia bastante interesante porque estamos hablando de dos países que tienen, digamos, una interpenetración social muy, pero muy grande, a tal punto que muchos venezolanos viven en Colombia y muchos colombianos viven en Venezuela y se crean lazos familiares y que realmente no hayan tenido vuelos, que hayan tenido que dar a veces ir de Bogotá a Miami o para ir de Miami a Caracas, una locura, por ejemplo, ¿no? Vivir haciendo este tipo de transbordos absurdos porque no tenían vuelos directos. Horrible, ¿no, Osvaldo? Uno mira el mapa y parece que la pauta está equivocada. ¿Cómo que no hay vuelo entre Colombia y Venezuela? Si están uno al lado del otro. Aparte, un dato que no siempre es dicho,
el país donde viven más colombianos fuera de Colombia es Venezuela. Sí, exactamente. Sí. O sea, hay más que en España, en la Argentina, donde sea. O sea, el primer destino de los que emigraban de Colombia iban a Venezuela, a trabajar a Venezuela. Después, con la complicación de la situación económica en Venezuela, fueron muchos venezolanos a Colombia también. Eso es real, no se puede negar, es una realidad. O sea, son dos países que aparte que comparten muchas cosas, que tienen las mismas comidas, lo que comes en un país lo comes en el otro, las arepas se comen tanto en Colombia como en Venezuela y los platos de uno de otro se comparten en el otro. O sea, realmente uno si estuvo alguna vez en Venezuela, yo fui un par de veces, realmente uno ve un montón de colombianos en Venezuela. Ya que estamos hablando, Osvaldo, de aviones y de Venezuela, una buena noticia. ¿Qué pasó con el avión venezolano en Argentina? A ver, Osvaldo, contame. Bueno, el avión sigue estando acá estacionado en Ezeiza, le limpian los vidrios cada tanto, le revisan las gomas, lo miran cómo están, le cambian le cambian el aceite, todas esas cosas, pero liberaron de los que había... Iba a decir detenidos, pero en realidad no estaban detenidos. Exactamente. Digamos, retenidos en el país. Claro, retenidos en la Argentina por orden de un juez. Así es. Liberó 11 venezolanos y un iraní, si mal no me equivoco. 12 fueron los que liberó, Ramiro. Sí, exactamente. De los 19, y en ese número, 11 venezolanos y un iraní, y esto fue por orden de la Cámara de Apelaciones, ¿no? Que también le dijo al juez Villena, que estás diciendo vos, que en 10 días resuelva la situación de los otros tripulantes. ¿Qué es esta cuestión? Ya pasaron 3 meses y no le decretaron la prisión preventiva si cometieron delito. Como decimos, no están detenidos, solamente les han retenido los pasaportes y no salgan de la Argentina. ¿Pero por qué? ¿De qué los están acusando? Realmente choca con todos los principios del debido proceso, Ramiro. O sea, ellos son culpables hasta que demuestren que son inocentes. O sea, ¿pero de qué? Ni siquiera saben de qué tienen que defenderse. O sea, porque no los están acusando de nada y los tienen retenidos en la Argentina. Pueden andar por toda la Argentina sin problemas, porque lo único que les falta, no pueden salir fuera del país. Ya le habían ordenado que los liberaran y uno... no sé quién metió una cautelar para evitar que fuera, no sé qué. Pero sin saber de qué el avión lo destrozaron, lo desarmaron todo, vieron que no había nada adentro, las piezas que trajeron son las que terminaron en Volkswagen. Trajeron al FBI para que hiciera una segunda vistoría, de forma clandestina, porque el FBI no tiene ningún tipo de jurisdicción en la Argentina, no tiene competencia, lo trajeron en incógnito y aún así no encontraron nada. O sea, cuando nosotros hablamos del lawfare, no piensen que es porque lo defendemos a Lula, que porque la defendemos a Cristina, porque defendemos a Correa, porque estamos defendiendo a todo el mundo. El lawfare es esto, es acusar a alguien sin marcar cuál es el hecho delictivo. Es esto. Y tomar medidas legales restrictivas de la libertad sin las bases mínimas de fácticas. ¿Qué es esto? No hay delito sin un hecho. Bueno, pero eso estaba en latín. Ninguna pena sin un hecho delictivo. Estaba en latín, inclusive venía de la época de los romanos, por eso digo que viene en latín, ¿no? Porque era un viejo adagio romano. No, cuando hablamos de los el debido proceso viene del 1215, Ramiro, donde está. Sí. O sea, y sin embargo, acá violamos todas esas cuestiones, pero sin saber por qué. Daría la impresión que esas cuestiones son manejadas por un país, ¿no? Que parece que Israel nos dice a quién tenemos que dejar salir y a quién no. En realidad, un poco viene de por ahí donde vos decís, Osvaldo, pero también viene de una ley de un juez de Florida. Entonces, desde el punto de vista que un juez de Florida, que no ha apuntado absolutamente nada, pero que dice que hay que retener el avión, tiene más validez que lo que en un territorio como en este caso, como el argentino, esa extraterritorialidad de la ley penal americana que le quieren imponer a todo el mundo y que lamentablemente muchos sectores del mundo lo aceptan, entre ellos muchos países como Francia, por ejemplo, cosa que me parece un absurdo. La ley penal es territorial, salvo que sean delitos de lesa humanidad, es territorial. Acá no estamos hablando de delitos de lesa humanidad.
Pero bueno, lo ha aceptado. Entonces, estamos complicados, ¿no, Osvaldo? Otra vez caemos en lo mismo que decíamos en la primera parte del programa, Ramiro. ¿Qué pasa con la Corte? Claro, ¿No ¿qué pasa con la interviene en Corte? estos casos? Y también qué pasa con este asedio a Latinoamérica, que es el tema que vamos a ver dentro de un ratito. Pero antes de ir a hablar de ese tema, Osvaldo, quería comentarte una noticia que me parece interesante también, así rapidísimo, que le han dado la llave de la Ciudad de México a Julian Assange, que sabemos que está preso en Gran Bretaña y lo está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos, donde puede tener una pena de hasta 175 años, ¿no? Por un delito que no cometió tampoco, porque supuestamente era un caso de estupro, violación, por haber tenido relaciones sexuales en Suecia con una mujer sin preservativos, cosa que después cae la denuncia, la fiscalía la deja sin efecto porque no había ninguna prueba, o sea que, ¿por qué quedó preso entonces? Si la causa originaria ya cae. Pero bueno, lo van a extraditar. Y la Ciudad de México le dio la llave de la ciudad, ¿no, Osvaldo? Un reconocimiento que no a él, por supuesto que no, sino a familiares, ¿no? Sí. La alcaldesa Claudia Sheinbaum Pardo le entregó la llave a los parientes de Julian Assange, porque como dijimos, Claro, Julian Assange. Claro está. Y después acá, sí, para hablar un poquito de Brasil nada más, te digo que las elecciones siguen más o menos igual, con el clima político que comentábamos de violencia en la primera parte del programa. Y Bolsonaro ahora que está apelando al voto lástico. Entonces, pero esa es una buena, podríamos decir, Ramiro, lo que dijo Bolsonaro. Sí, viste, él se hace el buenito ahora, viste, él se hace el perro arrepentido, viste. Si la voluntad de Dios es que no siga en la presidencia, paso la banda presidencial y me recogeré, viste. No, porque a mi edad no tengo nada más que hacer aquí en la tierra si termina mi paso por la política, viste. Haciéndose el buenito por un lado, pero atacando por el otro, ¿no? Entre esos ataques, por ejemplo, lo atacó Alberto Fernández indirectamente. Ese que vino a hacer campaña política, visitándolo a Lula en la prisión, mire cómo dejó el país hermano de Argentina, mire cómo está Argentina, cómo está la economía de Argentina. Va mal en las encuestas, va mal. Hay grandes posibilidades de que pierda en la primera vuelta. Todavía, como se dice, los dados están rodando, como se dice popularmente, pero hay muchos indicios y también hay indicios de que aunque haya un balotaje, no recuperen el balotaje. Entonces, bueno, está apelando para todos lados, ¿viste? Ahora, inclusive decretó 3 días de duelo por la muerte de la reina de Inglaterra. Sí, escuché. Y se fue a Gran Bretaña en los funerales. ¿Se fue a Gran Bretaña? Sí, está allá con la esposa firmando el libro de visitas, no sé qué libro estaba firmando allá, para hacer campaña en realidad, ¿eh? Se fue a Inglaterra. En estos casos tengo miedo por la experiencia en la Argentina y también tuvo en su oportunidad en Brasil, el voto oculto, ¿no? Aquel que le da vergüenza decir que lo vota. Yo, cuando hacen esas encuestas, no sé realmente si no hay algo de voto oculto. Sí, vos sabés que yo concuerdo con vos, Osvaldo, pero me parece, esto es una intuición absolutamente mía, que dado el clima discursivo de violencia contra el Partido de los Trabajadores, el voto oculto puede favorecer a Lula. Por eso digo que hay muchas posibilidades más allá de lo que digan. Bueno. Claro, porque acá, si vos decís viva Bolsonaro, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Si vos andás con una calcomanía de Bolsonaro, nadie te ataca, nadie te dice nada. El problema es cuando vos querés defender a alguien que sea de la izquierda y desde cualquier momento y cualquier lugar. Por ejemplo, un bolsonarista atacó a todos los que estaban haciendo una manifestación en una ciudad de San Pablo y los quiso trompear a todos, él solito, ¿entendés? O sea, se creen que son Superman y que pueden ellos hacer justicia, hacer patria, esa idea del nihilismo propio de los sectores fascistas, ¿no, Osvaldo? Lo que hemos visto, estamos charlando en la primera parte del programa, no nos queremos repetir. Pero me parece que ese voto vergüenza que vos decís, me parece que en este caso lo va a favorecer más a Lula que a Bolsonaro. Puede ser, ojalá sea así, Ramiro. Yo, por la experiencia acá en la Argentina, siempre no son así, pero ojalá pase esto. Bueno, pero pasó un poco ese voto vergüenza, favoreció al kirchnerismo en las primarias en 2019. ¿Te acordás, Osvaldo, cuando se sacan más de 20 puntos? Sí, después porque el mainstream,
Claro, sí, inclusive habían sacado una encuesta que le daba 5 puntos arriba a Macri en agosto, ¿te acordás? Pero no te olvides también que en las elecciones de medio término, la diferencia que hubo en las elecciones en ningún caso se veían en las encuestas. Es buenísimo lo que estás diciendo, ¿eh? Buenísimo, pero no había esa idea de que el oficialismo iba a perder, como si había la idea de que Macri iba a ganar en agosto, ¿te acordás? Que estaba todo el mundo diciendo que ganaba, los medios de comunicación, todo el mundo con bombos y platillos diciendo que Macri ganaba, y que 5 puntos, y que después, sí, acá me llegó una encuesta que dijo uno de 12 puntos el día viernes, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, fue un trabajo. ¿Viste? Pero bueno, esperemos que en este caso pase lo que vos decís, que la vergüenza sea que los que dicen que no quieren decir a Lula en función del discurso de odio, ¿no? Lo triste de esto es que el fundamento es el discurso de odio. Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Osvaldo, te propongo que escuchemos a Gabriel O Pensador y el tema que se llama Danza do Desempregado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás. E vai saindo, sai, com uma mão na frente e a outra atrás. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E bota a mão no outro bolso, não tem nada. E vai abrindo a geladeira, não tem nada. Vai procurar mais um emprego, não tem nada. E olha nos classificados, não tem nada. E vai batendo desespero, não tem nada. E vai ficar desempregado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai descendo, vai. E vai descendo até o Paraguai. E vai voltando, vai. Muamba de primeira, olha aí quem vai. E vai vendendo, vai. Sobrevivendo feito camelô. E vai correndo, vai. O rapaz tá chegando, olha isso, Jô. Agora só as mulheres. E vai rodando a bolsinha. E vai tirando a calcinha. E vai virando a bundinha. E vai ganhando uma graninha. E vai vendendo o corpinho. E vai ganhando leitinho. É o leitinho das crianças. E vai entrando nessa dança. É a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E bota a mão no bolsinho, não tem nada. E bota a mão na carteira, não tem nada. E não tem nada pra comer, não tem nada. E não tem nada a perder. E bota a mão no 38 e vai devagarinho. E bota o ferro na cintura e vai no sapatinho. E vai roubar só uma vez pra comprar feijão. E vai roubando e vai virar ladrão. E bota a mão na cabeça, é a polícia. E joga a arma no chão. E bota a mão nas algemas. E vai parar no tamborão. E vai contando a sua história lá pro delegado. E cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando o sol nascer quadrado. E vai dançando nessa dança do desempregado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. É que essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você.
Estás escuchando Café Mercosur. Más allá del Río Grande mirando al sur, mi pueblo espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Bueno, escuchábamos a Gabriel el Pensador y el tema Danza do Desempregado, el baile del desempleado. Y vamos a seguir ahora con el tema principal, que es el tema de siempre, ¿no? Esta nueva acechanza que hay sobre América Latina, principalmente con el ingreso de las tropas rusas en Ucrania, que marcan un antes y un después en la geopolítica, ¿no? Porque ahora está muy claro que hay un bloque llamado la comunidad internacional, que algunos dicen que es la anglosfera, y a mí me parece muy interesante ese concepto, Osvaldo, de la anglosfera, básicamente Estados Unidos y su zona de influencia, que es Europa, pero también podemos ver algunos otros, como por ejemplo Gran Bretaña, y su zona de influencia en el Pacífico, ¿no? Principalmente lo estoy pensando, Osvaldo, a través de lo que fue el AUKUS, ¿no? Que fue este acuerdo entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia para primeramente venderle los submarinos atómicos que Australia no le compraría a Francia. Francia le iba a vender submarinos convencionales y ahora le van a vender con transferencia de tecnología los submarinos atómicos a Australia, y Australia se convierte prácticamente en un bloque de autodefensivo, el AUKUS. Ya no es más esa cuestión comercial de los submarinos. Sí. Con un contrato ya hecho con ¿Sí? Francia, un contrato hecho ¿Sí? que resuelve en función de esta presión que recibe Estados Unidos y Gran Bretaña, que a veces es difícil de entender, porque Francia y Gran Bretaña son socios en Europa, ¿no? Y sin embargo... Están en la OTAN. Claro, por eso, y hacen ese juego tan difícil de entender, ¿no? De este caso. No quiero ser repetitivo, pero eso me hace recordar la ingenuidad de los militares argentinos en la época de la dictadura, que pensaban que Estados Unidos nos iba a apoyar porque teníamos el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. No, ellos están comprometidos con nosotros. Claro, pero estaban comprometidos con la OTAN, y mucho más con Inglaterra, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, con su principal socio ingenuidad. fue Inglaterra, la madre patria de ellos, o sea, tenés razón, creo que el ejemplo es totalmente válido y se puede utilizar sin ningún inconveniente. El renacimiento de Estados Unidos en Latinoamérica, que ve con malos ojos el acercamiento que hay con China en los países, por un lado, y el que se había logrado con Rusia hasta que Rusia entra en este conflicto con Ucrania, ¿no? Claro, porque justamente esto del AUKUS tiene que ver con que están tratando de cercar a China, porque la gran lucha hegemónica es entre China y Estados Unidos, muy bien lo que estás diciendo, Osvaldo. Y el ajedrez se ha movido, digamos, de Medio Oriente y África, ahora se está jugando más en América Latina, porque prácticamente es muy difícil que saquen la presencia de China, de África, comercial, y también la nueva presencia de Rusia en materia militar que está desplazando a la ex potencia colonialista Francia, de todos los territorios africanos. Entonces vos fíjate que América Latina queda, viste, como, esto no lo podemos perder, ¿no, Osvaldo? Sí, ya se achicaron sus pretensiones y están muy presionados, porque aparte Estados Unidos lo que no puede hacer es lo que es China, un excelente cliente de los productos que se producen en Latinoamérica. Estados Unidos compite con Latinoamérica en los productos, sacando los productos, diríamos, de tropicales, como el café o el azúcar, que ellos no son idóneos en producir, pero en todo lo demás son competencia, en carne, soja, en fruta, en granos, soja, en aceite, exactamente. En combustible, en lo que sea, son competencia. Los chinos no son competencia porque justamente necesitan esos productos. Me parece que es una cosa difícil de resolver geopolíticamente cómo ellos van a hacer. O sea, supongo que van a recurrir a los argumentos de compra de políticos. Le va a ser más barato que intentarlo hacerlo de otra manera, me da la impresión, ¿no?
Pero una vez alguien dijo una cosa muy interesante que es más malo que el gringo que nos compra es el cipayo que nos vende, ¿no? Un tal de Jaureche, ¿no? Arturo Jaureche, ¿no, Osvaldo? Fíjate que el presidente de México, López Obrador, dijo algo en el mismo sentido, claro que con palabras de un presidente, ¿no? Y refiriéndose a esta gente, porque los norteamericanos, ¿cómo pueden llegar a entablar estas luchas por la hegemonía de Latinoamérica? Con los aliados locales, como siempre hubo. Y no es de Latinoamérica, siempre hubo personas que anteponen sus intereses individuales, privados, a los intereses de colectivos de la nación, ¿no? En todos los lugares del mundo y en toda la época del mundo. Pero fíjate lo que dice México, el presidente de México. En vez de defender los intereses nacionales, defienden a las empresas extranjeras. Son unos traidores a la patria, y bueno, él, refiriéndose a México, México es un país independiente, no es colonia de ningún país extranjero. Y el presidente de México no es ningún títere, no es un pelele de ningún gobierno del exterior. O sea, vos fíjate qué interesante cómo este tema de la soberanía está cobrando mucho, pero mucho impacto en esta nueva lucha, digamos, en el mundo que se plantea un poco más multipolar, donde por el otro lado, que nosotros tenemos el otro bloque, Rusia, China, Pakistán, India, los BRICS y todo lo demás, donde la idea es cooperar, pero que ninguno imponga su voluntad hacia el otro, muy diferente de las 56 intervenciones que ha hecho ya Estados Unidos en América Latina, ¿no? Ha intervenido 56 veces, derrocando gobiernos, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, ¿no, Osvaldo? Sí. Se plantea aparentemente con los BRICS sería una multipolaridad, ¿no? Claro, más de un polo. En cambio, Estados Unidos siempre lo que propone es que el polo sean ellos, sea su política, ¿no? Ahí como hay cierto equilibrio en los sectores, o sea, ningún país es tanto más poderoso que el otro, sacando China, que parecería que le saca un tranquito tanto a India como a Rusia, lo demás parecería que hay más equilibrio, por lo cual entonces se podría hablar de más polos, pero siempre hablamos que tampoco eso garantiza que nosotros podamos tener cierta independencia en las decisiones, ¿no? Eso lo tenemos que arbitrar nosotros. Sí, es verdad eso, es verdad. Pero hablando específicamente de los Estados Unidos, podemos encontrar así tres tipos de injerencia o de intervencionismo, ¿no? Uno es la intervención directa, que bueno, nosotros la venimos padeciendo mucho, principalmente en lo que fue el derrocamiento de Dilma Rousseff, lo que se hizo contra el gobierno de Cristina Kirchner y contra Chávez, que más que nada, y contra Evo Morales, ¿no? Que son las acciones contra Correa. Las acciones que se realizan a través de la intrusión de agencias federales, ¿no? Por ejemplo, la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. La DEA, que supuestamente combate la droga, pero no tanto, como dicen los expertos, dicen, están más preocupados en asuntos geopolíticos que en la droga. La CIA, la NED. Fundación Nacional para la Democracia. Y hasta inclusive, hablando ya del lawfare, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con sus capacitaciones jurídicas, ¿no? Donde explicaban justamente lo que beneficiaba a ellos, ¿no? Y también lo que siempre hicieron, ¿no? Pagar a los influencers domésticos, ¿no? A los periodistas. Eso podremos decir como intervención directa. Intervención directa, financiar centros académicos. Eso lo hacen muchísimo. Tenemos muchas fundaciones, ya hemos hablado de la Fundación Libertad aquí en Osvaldo. Sí, justamente pensaba en eso, ¿no? En estas fundaciones que se hacen con el único fin de cooptar políticos o de formar políticos. Yo creo también, Ramiro, eso que vos hablamos al principio, cómo trabajaba mejor la derecha en las redes que los otros sectores más progresistas, y es un poco porque tienen una formación más científica dada por todas estas fundaciones, ¿no? Estas fundaciones. ¿Cuándo comenzaron a tener las redes sociales, alguna participación en contra de Cristina Kirchner, Osvaldo? Vos te vas a acordar allá por el 2010, 2011, algunas páginas de internet como el Cipayo o el Anticá, que eran de gente normal, que estaba en contra de la política de Cristina Kirchner, fueron visitadas por gente muy relacionada con Patricia Bullrich, ¿te acordás? Con Laura Alonso, que venía de los Estados Unidos, y con algunos otros profesionales más para colaborar con ellos. Porque traían supuestamente el know-how, traían toda la expertise de los Estados Unidos en materia de
de redes sociales. ¿Y qué ocurrió? Se quedaron con las redes sociales. A esta gente la desplazaron. Lo mismo pasó más o menos aquí en Brasil. Fue altamente especializado, Osvaldo. No fueron gente así improvisada. No era una cosa tan así natural y, digamos, espontánea. Había mucha especialización en redes que ellos tuvieron y que nosotros no supimos ver, ni la vimos, ¿no, Osvaldo? Ni la vimos. Que era tercera, que era la intervención clandestina, ¿no, Osvaldo? Me parecería que ellos trabajan muy bien la psicología de masas. Sí, la psicología de masas, exactamente, Osvaldo. Con algunos conceptos que a mí particularmente mucho no me agradan, pero que tienen efecto, ¿no? Algunas cosas que vienen de la neurociencia, que ellos trabajan bastante con eso. Para mí mucho de eso es charlatanería, pero hay muchas cosas que funcionan y funcionan muy bien, y a ellos les funcionó muy bien. Tal cual, y uno dice, no, porque ellos cuando estaban en el poder, pero nosotros estando en el poder también tenemos a veces un discurso que cuesta encontrarle a veces en el gobierno un norte al discurso, ¿no? Se hacen muchas medidas que son muy buenas, las mismas no se difunden. Si estás vos en el poder, por lo menos, o en el gobierno, si querés ponerle, sé más claro con la comunicación y sé más coherente la comunicación que das. No tengas una predilección del tiro en el pie a veces con los discursos. Sí. Y aparte, la idea de que eso determina quién es bueno y quién es malo, ¿no? Ahora Colombia ha entrado en el eje del mal. Yo estaba viendo a Marcos Rubio y a otro senador más de Estados Unidos exigiéndole a Biden que haga más por la democracia y contra de las tiranías en América Latina. Tiranías como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela y como Colombia. Petro creo que no tiene 2 meses de asumido, ya pasó a ser una tiranía. ¿Por qué? Porque ha hecho los lazos que estábamos comentando, restablecido las relaciones diplomáticas y ahora inclusive en materia de aviación y algunas otras cosas más con Venezuela. Ellos determinan, viste, quién es el bueno y quién es el malo. Es interesante, está bien que son 2 senadores que por ahí tienen una influencia dentro de lo que son los latinos en el sureste de los Estados Unidos. Es interesante, ¿no, Osvaldo? Como van ya tirando estas semillitas de maldad y que en algún momento van a empezar a tener un poco más de fuerza, ¿no, Osvaldo? Sí, en algún momento van a hacer sentirse. Hablábamos la semana pasada con Santiago Ortiz acerca de cómo fue este anuncio que realizó el embajador de Estados Unidos en Paraguay, diciendo que Estados Unidos había declarado personas notoriamente corruptas al expresidente Cartes y al vicepresidente actual, y que en Paraguay lo tenían como si fuera el bando del rey, ¿no? O sea, nadie cuestionaba por qué lo decía ni nada por el estilo, y este tipo de intervencionismo. También te acordás que habíamos hablado de cómo el subsecretario de Estados Unidos, casi que un acto de locura, ¿no? Mark Wells, ¿no? Dice, bueno, mañana voy, ¿viste? Sí, de una forma inesperada, abrupta, sin ver las cuestiones mínimas protocolares, y a eso le sumamos en Paraguay, que el caso de Kelly, ¿no? Que era del Cuerpo de Ingenieros del Atlántico Sur, que visitó Paraguay, nuevamente hincó la idea de un manejo sustentable de la parte del río Paraguay, que es de la soberanía exclusiva de Paraguay, y dragarlo y todo lo demás, con lo cual despierta un poco la suspicacia de Argentina, que está más abajo. Bueno, si van a hacer alguna cosa que sea dentro del marco específico que es la cuenca del Río de la Plata, que está compuesta por los 4 países, ¿no, Osvaldo? Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Hay un organismo. Porque está bien que esa parte sea de ustedes, pero no es porque sea de ustedes que ustedes van a poder tomar algunas decisiones que puedan de alguna manera interferir en los otros países de forma sin consultar, por lo menos. O sea, raro todo esto, ¿no, Osvaldo? Sí, también ahí creo que hay una complicación para que Argentina o alguno pueda quejarse diciendo porque dice porque estamos viendo, o sea, es una cuestión difícil de resolver, me parece, desde Argentina, o por lo menos de abrir el paraguas, porque el gobierno paraguayo en sí mismo es un gobierno muy pro norteamericano, ¿no? Si uno lo ve cómo fue el tema, ¿te acordás con el problema con Taiwán? Que uno de los pocos que reconoce a Taiwán y tiene mala relación con China es Paraguay, porque evidentemente tiene buena relación con Estados Unidos.
Y esto que le dijeron de que sea persona, ¿cómo fue que le dijo? Notoriamente corrupta. Notoriamente corrupta, que aparte no dice nada nuevo porque lo sabían todos esto. Lo único que viene de una fuente oficial, ellos le habrá complicado bastante. O sea, una de las presiones más que están metiendo para que eso, pero es muy difícil, supongo, tanto para Argentina como en algunos aspectos para Brasil también, porque eso también lo afecta a Brasil. Claro que lo afecta a Brasil, claro que lo afecta a Brasil. Si la salida, mucha de la salida de la soja del Mato Grosso y Mato Grosso do Sul se hace por el río Paraguay. Por eso, viste, son situaciones difíciles de resolver para los demás países, pues eso es mi política interna, yo hago, tal vez eso me perjudica, bueno, está bien, pero... Y después ya viendo nuevamente de Colombia, ¿no? La general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que antes de que se vaya Iván Duque, hace un convenio con el Comando Sur, ¿no, Osvaldo? Una operación contra la tala de los bosques, ¿viste? Porque le interesa mucho a Estados Unidos los bosques colombianos, ¿no? La naturaleza y el medio ambiente le interesa muchísimo. La operación Artemisa que la empieza Iván Duque, ahora con Petro vuelve la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, nada más y nada menos, el 22 de agosto a ver qué es lo que está pasando en Colombia, ¿no? Hay un excesivo interés últimamente norteamericano y eso a mí, viste, que siempre me trae ojeriza, Osvaldo. No, sí, indudable. Sí, son ya el comportamiento actual de Estados Unidos en América Latina es bastante, se pensaría, peligroso a futuro sobre todo, ¿no? Porque si es que se da la victoria de gobiernos progresistas, cómo se lo va acercando y cómo se le va complicando, que eso después deviene el que vuelvan a ganar gobiernos liberales, ¿no? Y es un tema que vamos a tratar en el próximo programa con un invitado que es especialista en el tema, pero ya podemos ir adelantando que uno de los grandes problemas es justamente el famoso triángulo del litio, estos tres países que son Bolivia, Argentina y Chile en ese orden. ¿Por qué? Porque Estados Unidos va a necesitar desesperadamente del litio, porque China, que es el gran consumidor del litio, lo está haciendo para producir autos eléctricos para China, no para exportar. China quiere renovar su flota. Entonces, si Estados Unidos o si Europa, por ejemplo, o cualquier otra nación quiere tener desarrollo de vehículos eléctricos, lo va a tener que hacer de forma autónoma. Y para eso va a tener que entrar en la disputa. Y la disputa va a ser con China, porque entre estos tres países se tiene poco más del 60% de todo el mercado internacional del litio. Y el otro es México, con el cual Estados Unidos está cada vez más en pugna, porque México ha creado ha nacionalizado el litio, ha creado la Empresa Nacional del Litio, con lo cual va a dejar a las empresas norteamericanas, a pesar de que tienen un tratado, la va a dejar fuera del negocio. Entonces, creo que vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿no, Osvaldo? Sí, es real eso, Ramiro, que esa situación. Ahora siempre te escuchaba y pensaba, ¿no? Siempre hablamos de los triángulos y toca Argentina, el triángulo del litio, después Argentina, Brasil y Paraguay con el triángulo, siempre nos toca estar en algún triángulo. Bueno, sí, es importante y realmente a futuro es el litio, hoy por hoy, que parecería que fuera la única manera sustentable de producir, de tener autos eléctricos de ese tipo de baterías. Las baterías son de litio justamente y algunos otros metales raros también, no solo litio. Es un tema a resolver para Estados Unidos y a resolver por Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Recordamos, bueno, antes de despedirnos queremos invitar a que lean la revista de Puño y Letra de nuestro amigo Sergio Rossi. Le damos un abrazo muy grande a las personas que más que oyentes son amigos de este programa, ¿no? A Vinicius Couto, a Cristian Sales, a Alberto Ciacia, ¿a quién más, Osvaldo? Y también al amigo Juan Alzari, ¿no? Que vive acá en Rosario, si bien es del norte de la provincia de Buenos Aires, pero vive acá en Rosario. Un abrazo, hasta la próxima, Osvaldo. Hasta la próxima, Ramiro.